primer lugar, agradecerle a los organizadores del acto que una vez más hayan contado con este Ateneo, y dentro de este Ateneo con la sección de Historia y Arqueología que viene trabajando desde 7 años en el intento de convertir la historia en un recurso que pueda utilizar el conjunto de la sociedad y en este caso la cartelería. Se me ha olvidado antes, autoridades, doctor, amigos, amigas, que estáis aquí presentes. Suele ser un lugar común alabar la historia local e insistir en la importancia que tiene esta dentro de lo que en mi profesión se llama la historiografía. Pero sucede que a veces los lugares comunes, no siempre, pero a veces, tienen bastante de verdad, y este libro que presentamos es una buena prueba de la importancia que a veces tiene la historia local para conocer y adentrarse en la historia en general. Dice el autor en el libro que él ha elegido el título Almoharín en la historia porque le parecía pretencioso el utilizar historia de Almoharín, en el sentido de que él considera que no ha realizado una investigación lo suficientemente exhaustiva como para merecer ese título. Yo tengo que contradecirle, no es cierto, es una historia exhaustiva, y en ese sentido el libro merece ser considerado una historia de Almoharín con sus virtudes, con todas sus virtudes. Pero sin embargo, a mí me parece muy acertado el título Almoharín en la historia, pero por otra razón, porque la historia de un pueblo, de una localidad, también es la historia de España, de cómo un grupo humano, en el correr de los siglos, ha vivido, sufrido, protagonizado los eventos que determinan nuestra cultura y personalidad como pueblo, desde los primeros asentamientos del bronce hasta la década de los 50 del franquismo, que es cuando termina el autor. Por lo tanto, Almoharín en la historia de España. Y para realizarla, el autor, como también mencionaba quien me precedía en la palabra, ha hecho un buen uso de los archivos, del archivo, en este caso municipal, de su localidad, en esa piedra filosofal que son las fuentes esenciales para la labor de quien quiere escribir la historia de una sociedad, de un pueblo, de una nación o la historia en general. Así podrán, cuando ustedes lean, por lo que hayáis leído el libro, podréis encontraros con el libro de Cerro de su ayuntamiento, aunque sea en este caso una copia, no el original, el libro de visitas de la Orden de Santiago, el interrogatorio de la Real Audiencia, el memorial de quejas de 1710, entre otros documentos utilizados para desentrañar la historia de ese pueblo y también para acercarnos a través de ese pueblo a la historia general. Porque uno, por ejemplo, descubre, y a mí me ha sorprendido, cómo Almoharín sufrió la quiebra, la caída de la hacienda en tiempos del rey Felipe, de la hacienda filipina, y cómo uno de los métodos habituales de ese siglo para obtener recaudación era la venta de oficios públicos o las ejecutorias de hidalguía, o como en este caso en su pueblo, la compra de una declaración de villa que costaría a sus habitantes la nada despreciable cantidad para su época de 14.000 maravedíes. También, al igual que en Cáceres, Trujillo o Medellín, van a aparecer los peruleros que a veces lograrán hacer su fortuna en América y que al volver, como el caso de Andrés Martín, rico del Potosí, de las famosas minas del Potosí, podrán, gracias a ese dinero, dejar en herencia una obra pía para su pueblo. Y como en Llerena también nos vamos a encontrar en Almoharín con los alumbrados y también el largo y dificultoso camino de la tolerancia para abrirse paso en medio de expulsiones de moriscos, leyes contra los gitanos o autos para frenar los vicios y malas costumbres, que es el caso de lo que se hizo en tiempos de Fernando VII en el siglo XIX. Pero también en su pueblo hay ejemplos de solidaridad y capacidad de hacer frente a la injusticia. A mí me ha sorprendido hasta el punto de que al final he tenido que mirarlo en internet para ver en qué partido judicial se ubica actualmente Almoharín, ya lo sabía, pero lo quería comprobar, el trasiego que entre el siglo XVI y el siglo XVIII tuvo esa localidad entre el partido judicial de Montánchez o el partido judicial de Mérida, fundamentalmente buscando no dejarse apisonar por el abuso de las localidades más grandes. Era un recurso que no solo ha hecho Almoharín, sino que fue habitual en esos dos siglos, en los siglos de la modernidad española. También encontramos ejemplos de solidaridad en el esfuerzo económico
que hicieron sus habitantes, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, para mantener a un médico, a un barbero o a un maestro en un colegio mixto, por cierto, en el siglo XVIII, pagados en este caso esos 3 cargos públicos por el concejo y por los vecinos, es decir, entre la institución y entre los habitantes de esa localidad. Y junto a la obra pía del perurano Martín, también nos encontramos en el pueblo, en Almoharín, la institución del pósito, tan fundamental para que todos tengan grano para sembrar en una época donde la agricultura era el único medio de vida para buena parte de la población. Victorino Mayoral actúa en esta obra, por una parte, como cronista, el que investiga y profundiza en los archivos de su localidad, pero también y al final, sobre todo al final, en los últimos 2 capítulos, en las últimas páginas, como testigo, porque él narra lo que vivió y aparece en el libro la primera persona del singular. Y a mí me ha parecido una feliz coincidencia, porque historia procede, la historia, mejor dicho, en griego significa investigación, pero la raíz de historia, histor, también en griego significa testigo, el que ve, el que puede contar porque ha visto. La historia es investigación, pero también es traer a colación a los testigos. Y surge ahí, voy terminando, uno de los problemas básicos que se ha dado en aquellos que quieren hacer, que pretenden hacer historia en nuestra sociedad. ¿Puede el testigo renunciar a su inherente subjetividad? Victorino Mayoral, perdón que he perdido por aquí la hoja. Ya. Victorino Mayoral, al hacer el recorrido de esos últimos capítulos, y sobre todo al hablar de la represión y de la guerra civil que se sufrió en su pueblo, nos cuenta 2 hechos que para él son fundamentales y por lo tanto hay que tener presente en su narración. En primer lugar, su militancia en el Partido Socialista Obrero Español, y en segundo lugar, ser nieto de Victorino Cortés y Cortés, que sufrió esa guerra civil y que fue una de las víctimas, una de tantas, en esa guerra fratricida. De Cornelio Tácito, en sus anales, hay una frase, un dictum, que se suele repetir habitualmente en la historia, que dice que es obligación de todo historiador escribir la historia bona fides, sine ira et studio, con buena fe, sin ira y con meditada reflexión. Pero en mi opinión, la historia hoy no se debate entre ser objetiva y subjetiva, porque ningún ser humano, ni siquiera el historiador, puede renunciar a tener una opinión, a tener unos valores y a tener unas ideas. Sino que la historia, el combate de la historia se produce entre basarse en los hechos y ser prejuiciosa, entre ser tendenciosa o aspirar al conocimiento, o entre ser justa o ser injusta. Y yo creo que Victorino, en la obra que hoy se presenta, se percibe en él el afán de justicia tan necesario para aquellos que quieren abordar la historia de nuestros pueblos, también el profundo amor que siente por su localidad, como ha señalado el propio alcalde, y por supuesto, bien importante, la fidelidad a la búsqueda de la verdad. Permitan que termine con otro romano y con otra cita, en este caso de Sexto Julio Frontino, que decía: el recuerdo perdurará si la vida lo ha merecido. Y esta obra que hoy se presenta pretende hacer perdurar en el tiempo el recuerdo de la vida de un pueblo en la historia.